Querido Nicolás, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. Tú eres escritor, eres promotor cultural, ahora podcastero también. Me da mucho gusto tenerte en la línea. Hablábamos contigo sobre esta mujer y lo que representó para la pantalla, no solamente mexicana, por supuesto. Y me quedé mucho con una palabra que empleaste, que fue el erotismo alrededor de una mujer así de poderosa, así de portentosa como Silvia Pinal. Nicolás, bienvenido. Gracias, querido Nacho. A ver, yo te diría una cosa, te diría incluso no el erotismo, sino los erotismos, porque creo que hay varias Silvia Pinal y creo que todas fueron eróticas. La primera era pues una figuranta graciosísima, picarísima, guapísima, que aparecía de comparsa de Tintán o de comparsa de Pedro Infante o de comparsa de Resortes o bailando mambo con Lilia del Valle y Amalia Aguilar. Era, digamos, pues lo que se conocía en Estados Unidos como una starlet, y a lo mejor, si no se hubiera confabulado el destino de otra manera, pues la recordaríamos como recordamos a mujeres graciosísimas de esa generación, como por ejemplo Iracema Dilián. Lo que pasa es que hubo un gran punto de quiebre, y ese gran punto de quiebre fueron dos hombres, Luis Buñuel y el hombre que la condujo a Luis Buñuel, que fue Gustavo Alatriste, su marido. Buñuel venía pues un poco huyendo de España, franquista, Francia, en donde no acabó de hallarse, llegaron los nazis prontos, en Hollywood no se halló, total recala en México, hace unas películas horrorosas de encargo, como Gran Casino, como El Gran Calavera. Cierto, Y entonces son horribles, tienes razón. Horribles, son pésimas. Y entonces lo que le dice a la triste es, a ver, aquí con Gregorio Wallerstein vamos a ponerle una lana a que hagas las películas que quieras, pero pues yo tengo una estrella y se llama Silvia Pinal. Y el asunto, Nacho, es que en Viridiana, Silvia logra entrar al logra una gran actuación para la que nada en su filmografía nos preparaba, pero logra además encarnar a un mito erótico muy buñueliano, es decir, a un mito erótico teñido de perversión sexual, culpa católica, abismo generacional, un tufillo a incesto, es decir, a un personaje buñueliano que hace admirablemente, no siendo una criatura en el 1960 de Viridiana. Y eso le permite un segundo acto en donde ahí sí ya se vuelve la Silvia Pinal que conocemos, que lo mismo es el diablo travestido con bigotes y barbas del Simón del Desierto de Buñuel, que la flapper enloquecida, ultraliberal y cultísima, con una moral sexual relajada de la tía Mame Dennis en Mame, el musical que hizo tantas veces en el teatro, que la chica agogó de su serie televisiva con Enrique Guzmán, entonces su marido Silvia Enrique, que un mito popular de Yolanda Vargas Dulce como María Isabel. Es decir, a partir de ahí sí ya Silvia Pinal se vuelve esta mujer que hace lo que le da la gana, y ese hacer lo que le da la gana se traduce en la pantalla, en lo mismo hacer María Isabel que Pubis Angelical de Manuel Puig, en el teatro lo mismo hacer La señorita de Tacna de Mario Vargas Llosa que Hello Dolly, y en la vida real, pues hacer también un poco lo que se da la gana, es decir, se va a casar con el rockero unos años menor, se va a casar con el político y va a tener una carrera política. Y Nacho, para serte franco, yo entrevisté a Silvia Pinal hace muchos años, hace unos 20 años. Silvia estaba en sus 70s bajos, y Silvia Pinal seguía siendo una mujer de quitar la respiración, y no solo porque seguía siendo linda de forma y de faz, sino porque seguía siendo una mujer poderosamente seductora. Yo creo que en un tono amable, juguetón, pícaro, no en los tonos hieráticos de María Félix o de Dolores del Río, o en los tonos, digamos, más selváticos de Meche Barba o de Meche Carreño, pero es uno de los grandes mitos eróticos del cine nacional. Sí, totalmente. ¿Qué hablaste con ella en esa entrevista, Nicolás? ¿Qué recuerdas de esa conversación? Yo creo que estaba promoviendo una película, si no me equivoco, la película que estaba promoviendo era Modelo Antiguo.
Yo, pues digo, me estás hablando de la prehistoria de mi vida y de la de ella. 2000. Fue una entrevista que hicimos para Canal 22, como en el año 2003 o 2004. Era un festival de cine de Guanajuato cuando todavía se llamaba Expresión en Corto. Si no me equivoco, Silvia iba como jurado y yo creo que estaba promoviendo una película que muy probablemente era modelo antiguo. Yo creo que hablamos sobre todo de la crisis de la industria cinematográfica, hablamos sobre todo de el cambio, digamos, de modelos de producción del cine. Era una mujer que seguía siendo muy lúcida porque finalmente, a ver, otro rasgo destacable de Silvia Pinal, pues fue de las primeras productoras del cine y de la televisión mexicana. Es decir, una época en que sí había una mujer muy excepcional que producía, Angélica Ortiz, que creó dos grandes estrellas, como Angélica María y como Mauricio Garcés, que produjo El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein. Pues las mujeres no producían. Y Silvia Pinal primero produce muchas telenovelas, Eclipse, Mañana es Primavera, y luego empieza a producir Mujer Casos de la Vida Real. Pues era una mujer que entendía perfectamente la lógica industrial, y bueno, lo decías hace un momento, que también tuvo muchísima actividad sindical en la ANDA como líder de los productores de teatro y que se echó además batallas políticas con Gertz Manero. Sí, la acusaron de fraude, ¿no? La persiguió, se escapó, recuerdo, se escapó en la cajuela de un coche, ¿no? En fin, estuvo tremendo ese asunto porque además estaba pasando por un momento de muy bajos fondos en su vida, digamos, económicos. Sí, y fue muy perseguida a partir de un encono político y pues de lo que parecía una vendetta personal. Y fíjate, pues 20 años después, pues Silvia Pinal termina homenajeada no una, sino dos veces en un año en el Palacio de Bellas Artes. Nicolás, finalmente, seguro tú te sabes esta anécdota, hablando de Viridiana, una película censurada por el franquismo, perseguida por el Vaticano y que llevó a Silvia Pinal pues a contrabandearla. Bueno, a ver, yo creo que tenían toda la razón. Es decir, si yo hubiera sido Francisco Franco o el Vaticano, pues sí no me hubiera hecho mucha gracia Viridiana, que es una película que está situada en el entrecruzamiento del erotismo, la obsesión, el incesto y la fe, temas todos que le eran carísimos a Buñuel. Ahora, te voy a decir qué es lo que sí es muy notable. A ver, no había ninguna necesidad de Silvia de hacer eso. Y las estrellas respetables no hacían eso en el México de los años 60. Yo creo que se nos olvida con frecuencia el poderosísimo halo libertario que tenía Silvia Pinal, no solo en términos de la defensa de ciertos contenidos, y pienso en las cintas que hizo como Buñuel, pero pienso también en películas que hizo después, o en la propia Señorita de Tacna. Es decir, era una mujer poderosamente libertaria, por un lado, y también en su propia vida personal. Nunca tuvo el menor reparo en decir, pues ahora tengo este marido, ahora ya no, ahora tengo este amante, es decir, era una mujer que en gran medida encarnaba la liberación sexual antes de que hubiera liberación sexual. Y creo que ese también es un reconocimiento que tenemos que hacerle. El reconocimiento que le hacemos a Silvia Pinal, Nacho, no es el reconocimiento a una gran actriz, aunque fue una buena actriz, sino sobre todo el reconocimiento a una gran estrella, y una gran estrella es una persona que encarna una serie de valores que están en el inconsciente colectivo y que incluso introduce valores al inconsciente colectivo. Silvia Pinal es una estrella de esa magnitud. Es decir, Silvia Pinal es una estrella de la magnitud, claro, de María Félix y de Dolores del Río, pero si me apuras de la magnitud de Betty Davis o de Marlene Dietrich o de John Crawford o de Greta Garbo, es de esos alcances legendarios, y por eso llevamos 24 horas hablando de ella. Bueno, 24 horas y 74 años. Sí, y la que falta, porque mañana le van a hacer ahí un homenaje en Bellas Artes a Silvia Pinal. Nicolás, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y te escuchamos en La Pinche Complejidad en este podcast que hosteas. Gracias.